problemas educativos de la actualidad y que se refleje, es una parte causal de las expectativas bajas que tenemos hoy en los sistemas educativos latinoamericanos, es que el conocimiento, los conceptos, los ejemplos no se anclan. Y hay que tener en cuenta que la memoria humana, hay una memoria, que es la memoria reciente, dura unas horas, es una memoria muy funcional, depende de en qué la voy a usar, y la memoria de larga duración es la que verdaderamente vale. Claro que para tener de larga duración, ahí está la trampa biológica, tenemos que tener la memoria reciente. Pero el tema de la memoria hay que empezar otra vez a poner en foco en la pedagogía, porque si no los resultados de nuestras enseñanzas nos frustran. Todo profesor, todo maestro quiere que sus enseñanzas arraiguen y los estudiantes, los alumnos puedan manejarse con el conocimiento, los conceptos, los ejemplos y demás. Y si no lo hacen, nos frustramos nosotros. Se frustra el que estudia, pero también se frustra mucho el que enseña. Así que para sacarnos ese karma de encima, intentemos trabajar con los mapas cognitivos. Aquí tienen uno gráfico. Bueno, Alejandro, cuando me digas, comenzamos. ¿Empezamos? Sí, si querés ir arrancando, ya tenemos un número más grande de seminaristas. Adentro. Bueno, de todas maneras, vos le vas a ir dando ingreso a medida que lo pidan, ¿no? Por supuesto. Bueno, ustedes saben que otra parte metodológica es, yo voy a cerrar mi cámara para que escuches mi voz. Y de hecho, en el material que Alejandro subió esta semana en el Classroom, hay un podcast. Todos somos más auditivos hoy que visuales. ¿Saben por qué? Porque la visualidad se ha saturado. Hay tanta pantalla, tanto video, tanto TikTok, estamos saturados de imágenes. Parece que la atención se ha desviado a los podcasts, que es como que seducen más porque hay una voz humana que nos acompaña. Así que voy a cerrar mi cámara para empezar. En esa placa que tenemos ahora en la pantalla, se dibuja algo que es clave en el mundo andino. La altura, la diferencia de pisos de altura, obviamente estamos con la cordillera de los Andes, ¿verdad? Ustedes saben que la cordillera de los Andes tiene dos grandes cordones, el oriental y el occidental, pero además hay en el medio valles profundos, montañas de casi 7.000 metros, desiertos, altiplanos. Es decir, la altura es el gran condicionante del mundo andino. Y digamos que la hazaña de los precolombinos para ubicarse en esos ambientes y poder vivir en ellos y construir civilizaciones ha sido una hazaña de la humanidad. Han sido únicos en ese aspecto. Pero hay otra cosa que controla a los Andes y es el extenso mar Pacífico. Balboa le puso el nombre de Pacífico, pero no es para nada pacífico, porque ese océano tiene en su interior también cordilleras. Y allí chocan dos placas, la placa sudamericana con la placa del Océano Pacífico. Entonces, desde maremotos a terremotos, el mar también está actuando en el paisaje andino. Y es más, ese océano controla a través de la corriente del Niño
y de la Niña los efectos climáticos, digamos, contingentes, aleatorios de América del Sur. Fíjense la última Niña, que ya se acaba de ir, la sequía brutal que le trajo a nuestros países, especialmente a la Argentina, al Uruguay, hasta los paraguayos dicen, este año la sequía, los 2 últimos años nos mató. ¿Por acción de quién? De la corriente pacífica llamada Niña. Por otra parte, es un océano frío, no es un océano caliente. ¿Y es frío por qué? Bueno, por la corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Pero además, yo la llamo Humboldt, porque aquí en Argentina la llamamos corriente de Humboldt, pero los peruanos la llaman corriente del Perú. Se los aclaro por si la encuentran diversificada. Miren un poquito la placa. En el gráfico, lo que presenta son los nombres y las alturas de las distintas partes de los Andes. Fijémonos, yo estoy mirando hacia ustedes, sería mi mano izquierda, que debe ser la tuya también. Como en esa zona vamos a estar nosotros, acá, no sé si ven mi cursor, esta zona vamos a estar, y vamos a estar aquí también en la selva baja, en nuestro viaje. La primera región se llama Chala. Lima está en la Chala. Trujillo está en la Chala. Allí la altura respecto al nivel del mar está en hasta 500 metros. Es decir, es zona baja. Bien desértica por culpa del mar Pacífico. Pero además posee oasis. ¿Por qué posee oasis? Porque los ríos bajan desde la cordillera y crean lugares especiales donde hay vegetación y fauna. Y entonces allí se pudo instalar la gente. La segunda se llama Yunga. Ojo con la Yunga. Después les voy a leer un pequeño fragmento de una crónica que la describe muy bien. La región Yunga está en la parte baja de lo que ellos llaman la sierra. En realidad es cordillera, pero le llaman sierra. Y también está ubicada a la derecha en la pantalla, en la selva baja, cálida, también la llaman Yunga. Del lado del mar está entre los 500 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte donde están los ríos amazónicos, la cuenca amazónica, entre los 1.000 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar. La Yunga, por supuesto, está llena de animales, del lado selvático llena de vegetación, pero del lado marítimo, obviamente, muchas menos. Más que nada tienen arbustales, matorrales, pero no tiene una gran vegetación. Después viene la zona quechua. La zona quechua corresponde a la montaña y a los valles. Valles de temperatura media, por eso lo llaman valles mesotérmicos, de temperaturas medias. Allí la fertilidad, el aprovisionamiento y la vida confortable de los andinos es donde tuvo lugar, con mayor desarrollo. Después de eso, subiendo, viene la región del Suni.
El Suni ya es una altura donde empiezan a aparecer los altiplanos, es decir, las llanuras de altura. ¿Por qué se han formado los altiplanos? Y bueno, básicamente por los distintos eventos geológicos que ya vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero además, la misma meteorización y degradación de los terrenos va haciendo de eso una zona plana. El mayor altiplano es el altiplano de Bolivia. Hoy es Bolivia, pero el altiplano boliviano forma parte de esta Suni de 4.000, 4.800 metros sobre el nivel del mar, donde la vida es difícil, hasta para los humanos, por la altura. Jadeás, te sentís mal, te mareás. Es decir, que allí ha habido una adaptación biológica de los humanos para poder ocupar estos altiplanos. Ahora, la ventaja de esos altiplanos es que tienen los camélidos. Y además los andinos descubrieron que ahí podían sembrar papa, domesticaron las papas, el uyuco, todo, digamos, plantas que han sido una de las bases de la comida de los andinos. Bueno, y luego, siguiendo hacia arriba, tenemos la puna. Las punas y los suni son altiplanos. Y más arriba todavía, la jalca. Pero la jalca ya corresponde a los grandes cerros, las grandes montañas de una altitud espeluznante, de más de 5.000 metros de altura hasta llegar a los 7.000 y pico. Techo del mundo, techo del mundo. Del lado contrario, del lado que en tu pantalla es hacia la derecha, tenemos dos zonas bien diferenciadas. La selva alta, porque la selva, el bosque siempre verde amazónico, sube, trepa a los Andes hasta, digamos, una altura relativamente adecuada, más o menos unos 1.000 metros, entre 400 y 1.200 metros de altitud. Por eso Machu Picchu está en la selva, en la ceja de la selva, justo en el borde, hasta donde llega la selva de los llanos amazónicos. Y luego la selva baja, que es ya la de la cuenca del Amazonas. Estos pisos, vamos a ver que van a tener un papel importante para poder explicar qué hicieron los andinos para vivir ahí, que va a ser, entre otros, el tema también de este encuentro. Alejandro, si me podés pasar al otro. Muy bien, al que se denomina los Andes, ¿verdad? Los tiempos, el de los tiempos. Perfecto. Bueno, ¿se puede pasar? Yo ya lo veo la plata. Bien, perfecto. Si ya la ven, estamos bien. Bien. Entonces, pasame a la primera pantalla. Vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar del tiempo. No del tiempo climático, sino del tiempo histórico. Del tiempo histórico. Fíjense, ahí hay 4 fechas. Son 4 acontecimientos. ¿Por qué son acontecimientos? Y bueno, primero, porque cambiaron el rumbo de la historia. Segundo, porque es una forma de poder organizar un pasado largo y complicado. Porque si fuera fácil organizar ese pasado, le pasa a los arqueólogos, le pasa a los antropólogos, le pasa a los sociólogos, le pasa a los historiadores con el mundo andino. Bueno, lo haríamos de otra manera. El 12 de octubre de 1492, ya lo saben, Cristóbal Colón descubre América. Porque América, por lo menos oficialmente, no era conocida.
De paso les digo una cosita. Este hombre además descubrió el magnetismo terrestre. Y por descubrir el magnetismo terrestre, porque la brújula cuando pasó las Canarias se volvió loca. Casi se tiene que volver porque la tripulación no quería seguir. Pero se ve que era un hombre de palabras convincentes. Había convencido a los católicos, a los reyes católicos, convenció a la tripulación. Pero la primera anomalía que encuentra es que la brújula no señalaba el norte que nosotros también manejamos como norte geométrico de la Tierra. Se viraba al costado. Bueno, los geólogos después, mucho tiempo después, en el siglo XX, descubrieron que la Tierra tiene como dos polos nortes, que hay una desviación magnética del polo geográfico. Pero el 12 de octubre de 1492 cambió la historia para los europeos y dramáticamente para los americanos. En el caso andino, Nathan Wachtel, uno de los grandes estudiosos del mundo andino, lo llamó el trauma de la conquista, producida por dos cosas: la combinación de los acontecimientos dramáticos y la conquista en sí, la destrucción, el cambio social y cultural, la inscripción de los andinos tradicionales en una sociedad de clases como campesinos. Todo eso para Wachtel es el trauma de la conquista, producido por los acontecimientos y la estructura en el que finalmente eso derivó. Una estructura muy difícil de modificar históricamente. ¿Qué pasó el 4 de mayo de 1493? Menos de un año de haber llegado Colón y sus tripulantes. Ojo, eran los mejores marinos de ese momento y los soldados eran los mejores soldados de Europa. Por distintas luchas que habían tenido y demás, estaban considerados los mejores marinos junto con los portugueses y los mejores soldados de Europa, especialmente porque habían corrido a los musulmanes de la península ibérica. El 4 de mayo de 1493, el Papa firma la bula Intercaetera y divide el mundo en dos, lo que nosotros conocemos como Tratado de Tordesillas. Hacia el este, los portugueses, porque ya estaban recorriendo la costa africana, lo cual lo iban a seguir haciendo en el siglo posterior, iban a dar la vuelta al África e iban a llegar al Asia peninsular, cruzando el mar Índico. Entonces, del lado del oeste sería de Castilla y León. De ese modo, en el caso de los andinos, quedaron del lado español. Primero porque los españoles son los primeros que llegan, pero además le va a dar esa impronta, la impronta castellana. Lo mismo en México, ¿verdad? Y en Centroamérica. La impronta castellana es una impronta duradera, que la vamos a encontrar no solamente en la lengua que se habla en América Latina, sino también en el carácter de la cultura latinoamericana. ¿Qué pasó el 17 de abril de 1535? Bueno, Francisco Pizarro funda Lima, en la margen izquierda del río Rímac, donde la vamos a ver nosotros. La funda con una cantidad muy grande, más de 100 manzanas, y las divide en 4 solares y las adjudica a los, básicamente a las familias y los soldados que lo acompañaban a él en la conquista.
Él ya había sometido al Cusco y necesitaba un puerto. Después, como consuelo, va a dejar que Almagro funde Trujillo en el norte. Pero la verdad es que Almagro le dio mucho apoyo a Pizarro y terminaron en una guerra civil, donde los dos mueren. Mala muerte tuvieron los dos. El 20 de noviembre de 1542 se crea el Virreinato del Perú. Se crea el Virreinato del Perú, el cual quedaba integrada desde Colombia y Ecuador hasta Chile y la Argentina y lo que es hoy Bolivia y Paraguay. Y todo el río de la Plata luego va a ser un nuevo virreinato, pero ya de los Borbones mucho después. Es un área de gobierno inmensa, inmensa, inmensa. Pero lo fundamental que buscaba Pizarro era tener una salida a los frutos de la tierra para hacerlo llegar a la península ibérica. Ahora les voy a leer, para respetar su palabra, no contárselas a ustedes, sino respetar su palabra, a don Pedro Cieza de León, uno de los cronistas fundamentales de la conquista del Perú. Se refiere a lo que ve ambientalmente. Y dice: y a todos los moradores de los Alto nombran serranos, y a los que habitan en los llanos llaman yungas. Y en muchos lugares de las sierras, por donde van los ríos, como las sierras siendo muy altas, las llanuras están abrigadas y templadas, tanto que en muchas partes haya calor, como en estos llanos. Los moradores que viven en ellos, aunque están en las sierras, se llaman yungas, y en todo el Perú, cuando hablan de estas partes abrigadas y cálidas que están entre las sierras, luego dicen, es yunga. Los que moran en todos estos llanos y costa del Perú se llaman yungas, por tener una tierra cálida. En realidad está usando la palabra yunga con una reserva de significado un poquito diferente a la que vimos en el mapa cognitivo gráfico. Porque allí la yunga designa un nivel de altura, un nivel topográfico. Y para él designa tierra cálida, tierra caliente. Hay una diferencia y sí es sutil, porque también le llama yunga a los valles. Esas llanuras que él al valle, entre los cerros, le llama yunga y le llama llanura, aunque en realidad no son verdaderas llanuras. Todo valle tiene como una forma de B corta, ¿no? Una forma de pico. Pero la calidez de los valles, porque están abrigados, por supuesto, tiene una implicación ambiental muy importante. Ahí crecen, ¿qué? El maíz, el poroto y la calabaza, que son los tres elementos fundamentales de la alimentación andina. Y también latinoamericana, pero estamos hablando de los andinos. Así que también aparece la palabra serranos. Y acá sí, en el vocabulario antiguo como en el actual, el moderno, en Perú le llaman sierra a la cordillera. Sierra es la cordillera.
Y además la dividen en Sierra Norte, Sierra Central y Sierra Sur. El altiplano queda afuera. La costa también la dividen en costa norte, costa central y costa sur. Y arqueólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, todos están de acuerdo en que la Sierra Norte y Central es radicalmente diferente a la Sierra Sur. Prestemos atención y veamos, recordemos en memoria reciente lo que pasó en noviembre y enero en Perú, cuando sacan a Castillo, cómo la Sierra Sur se comportó en forma muy diferente a lo que hicieron la Sierra Central y Norte, la costa central y norte, ¿no? Se comportaron de otra manera. Probablemente están incidiendo ahí tradiciones históricas diferentes, ¿eh? Entonces lo tenemos que, prestarle atención. Ahora sí, Alejandro, si pasamos al otro PowerPoint. Todo esto lo van a tener colgado en el Classroom, ¿eh? Y todos los sábados, después de la clase, van a recibir un resumen mío de 500 palabras. Ustedes lo van a recibir para, por favor, leerlo y ponerlo, almacenarlo en la cabecita. Bueno, pasemos a la primera pantalla. Bueno, acabamos de ver entonces, ahora vuelvo a solo la voz. Ya hemos visto que las fechas fundamentales las recordamos por ser fundamentales, pero también porque van marcando el origen, expansión, crecimiento de una estructura, de un tipo de sociedad específica, que la podemos considerar, supónganse ustedes, antes de los incas. Ahí tenemos formas sociales específicas que seguramente de alguna manera han sobrevivido con el tiempo. Quizá si vemos los Andes de hoy, vamos a encontrar algo de ese pasado remoto. Vamos a encontrar también, obviamente, sobre los incas. Los incas es la sociedad más conocida porque es sobre la que escribieron los españoles. Fueran soldados, fueran funcionarios de Estado, fueran curas, todos escribieron. Así que sobre los incas conocemos bastante bien, pero los incas tenemos que verlos también, que no es todo originario de los incas, sino que ellos también sintetizan el largo pasado andino. En Perú, como en Ecuador, se suele dividir, se suele hablar de sociedades andinas, es decir, los serranos de Cieza de León, los serranos, los que viven en la cordillera, en los montes, en los valles de la cordillera, pero yo no voy a usar más la palabra cordillera, voy a usar la palabra sierra, como usan ecuatorianos y peruanos. Sociedades costeñas, es decir, una colonización antigua, muy antigua, anterior a los nazcas, anterior a los mochicas, anterior a todos, en la costa, que luego desarrollaron sociedades contrastantes con las de la sierra, es decir, distintas a las de la sierra, y es más, en conflicto, porque los serranos controlaban el agua y los costeños, viviendo en oasis de desierto, necesitaban el agua. Así que en realidad ha habido seguramente, o por lo menos los historiadores y los arqueólogos reconstruyen situaciones de guerra entre costeños y serranos. Y finalmente,
hay una partición del espacio americano, de acuerdo con esas fechas y la estructura que dieron origen. Esa partición la podríamos tomar entre, digamos, tierras altas y tierras bajas. La columna vertebral de América del Sur son los Andes, y esa columna vertebral dio lugar a un tipo de sociedad, a un tipo de cultura, a una diversidad diferente y contrastante con las tierras bajas en toda América del Sur. Nosotros nos vamos a ocupar de tierras, las tierras andinas, peruanas, porque viajamos allá, y de las tierras bajas, solamente las amazónicas peruanas. Pero hay tierras bajas amazónicas, por supuesto, bolivianas, colombianas, brasileñas, ecuatorianas. Pasemos a la próxima, Alejandro. Bueno, las fechas fundamentales, antes de los incas. Ese pasado, anterior a los incas, no ha sido fácil no ha sido sencillo estudiarlo y entenderlo. Es problemático, por la oscuridad de esos tiempos. ¿Quiénes son los que han dado mayores claves de ese pasado? La arqueología. La arqueología andina es una arqueología muy importante, una arqueología que fue develando la sucesión de sociedades y de historias. En ese aspecto, yo tengo que señalar algunas cuestiones, digamos, bibliográficas. En rigor de verdad, tenemos que señalar a dos grandes investigadores en Pachacamac, en el Museo de Sitio de Pachacamac, que es precioso. Pachacamac ha sido una sociedad o un señorío de la cultura lima, de gente que no era incaica, un sitio enorme, todo en tierra, todas las construcciones son en tierra. En ese lugar uno entra, antes de recorrer las ruinas, entre comillas, uno entra al sitio, al museo de sitio. Ese museo de sitio representa una museografía muy actualizada, muy moderna. Y están en gran tamaño las figuras, los retratos, las fotografías de Max Uhle, de Julio Tello y de María Rostorowski, cosa que los vamos a nombrar muy a menudo. En el caso de Max Uhle, él es un hombre que nació en 1856 y muy jovencito ya estaba recorriendo buscando, hoy diríamos, registro arqueológico por distintas partes del Perú. Tello nació en 1880 y también muy joven comenzó a buscar el pasado de sus ancestros, porque Tello era indígena. En 1921 él publica su libro sobre el Perú antiguo y que sigue siendo como un modelo de arqueología, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dos? Max Uhle murió a ver si me acuerdo bien, en 1945. Y Max Uhle, él sí me acuerdo bien, murió en 1947. O sea que ellos eran los únicos arqueólogos prácticamente de la primera mitad del siglo XX. La diferencia es que Max Uhle ordena los tiempos anteriores a los incas de acuerdo con épocas. Cuando un arqueólogo o un historiador utiliza épocas para marcar periodos
épocas, períodos de diferenciación histórica, es historicista. O su pensamiento está, digamos, centrado, focalizado en la historia. En el caso de Telio, también, pero hay una diferencia muy grande. Telio es indigenista. Es decir, procura interpretar los sitios arqueológicos desde una perspectiva indígena, porque él mismo tenía ese conocimiento. Max Uhle era alemán, un alemán en los Andes. Julio Telio era un peruano en el Perú. Por eso es que cuando uno lee a Telio encuentra una calidez del que ha nacido y ha vivido en los Andes. Bueno, en la forma de organizarlo, en su momento vamos a hacer en la parte arqueológica, vamos a ir en detalle. Pero lo concreto es que desde el punto de vista, bueno, se ve que tengo un problema que es que me llaman los sábados. Ay. Esperen que voy a sacar el teléfono de aquí. Bueno, aprovecho este corte comercial para recordarles que pueden ir escribiendo consultas o comentarios por el chat. Ya vi que estuvieron llegando algunos comentarios. Así, cuando hacemos un pequeño corte o antes de finalizar la clase, podemos conversar estas cuestiones y sumar algunos aportes o preguntas para la doctora Rocchietti. También recordarles que este encuentro está siendo grabado, así que eso después lo subiremos al Classroom. Y también recordarles que, según estipula la agenda que tenemos de trabajo, el sábado próximo es feriado nacional aquí en la Argentina. Y como nosotros nos regimos por obviamente un calendario institucional, no vamos a tener encuentro el próximo sábado. No olviden eso. De todas maneras, después les vamos a mandar un recordatorio por Classroom y por correo. Perdón, Ana, estaba aprovechando la tanda comercial. Perdón. Miren que avisé a todo el mundo, que no me llamen, pero me llaman. Bueno, les estaba diciendo la diferencia de estos dos pioneros. Uno historicista, el otro indigenista. Recuerden que indigenismo es el punto de vista de los que tienen simpatía por las cuestiones indígenas. Generalmente gente culta. Julio Telio lo era. Mientras que indianismo es la perspectiva de los indígenas para sí, por sí. Bueno, acá la reconstrucción originaria es, digamos, un poco compleja en este aspecto. Hoy nos resultaría un poco no demasiado práctica. Max Uhle decía que primero había habido pescadores primitivos del litoral. Esto de, ojo, ¿no? Pescadores primitivos del litoral, hay algún arqueólogo moderno que tomó esta teoría de nuevo, como si los habitantes que construyeron las grandes civilizaciones de los Andes hubieran venido del mar. Y también piensan de esa manera los pobladores actuales, la gente común, la sociedad civil de Huanchaco. Primero estuvimos los... Ay, Jesús me pregunta sobre los changos. No sé qué entiende ella por chango. En todo caso lo puede poner ahí en el chat y volvemos ahí. En Huanchaco, que está sobre el mar,
La gente de pesca de ahí considera que ellos son anteriores a los chimú y que vinieron del mar, como una tradición oral. Ule seguía. Por ahí Ule escuchó eso y lo puso en su esquema de los tiempos anteriores a los incas, por eso lo menciono. Después habló de una cultura proto-moche, o sea, casi moche, de una cultura proto-chimú, de una cultura tiahuanaco. Ahí usaba la palabra cultura. Después pasa a otra denominación, estilos epigonales tiahuanaco. Claro, lo que él iba viendo, cuando habla de estilos epigonales tiahuanaco, está pensando en Ayacucho y en la costa norte. O sea, Tiahuanaco llegó hasta allá, pero como debilitado, con menos estilos cerámicos y metálicos. Y finalmente lo termina con el imperio incaico. Acá hay intuiciones, muchachos, intuiciones. Es decir, todavía no tiene la data, salvo lo que él ha visto y lo que él excavó con la tecnología de excavación de su época. ¿Qué hace Telio? Telio pone una época, ¿ven? Es histórico, época arcaica, una época de florecimiento, una época de Chavín, una época o cultura cajamarca, una cultura apurímac, una cultura tiahuanaco. Y por primera vez usa la palabra horizonte, horizonte medio y horizonte inca. ¿Ven que es como un caos? Esta organización es de gente que está encontrando que todavía nadie ha escrito antes que ellos y que tiene, digamos, un mar de dudas y agrupa las cosas de una manera, digamos, una manera provisional, provisoria. Ahora, ¿en qué se distinguen también Max Uhle y Telio, Julio Telio? Que para Uhle la unidad de los Andes, o sea, una sola sociedad o por lo menos una sola cultura, es efímera, es decir, temporal. Aparece una sociedad con su cultura, desaparece, aparece otra con su cultura, desaparece. Para Telio no, para Telio hay continuidad desde el principio y uniformidad, estabilidad. Bueno, la visión actual le da más la razón a Uhle sobre la diversidad y también sobre la temporalidad que a Telio. Pero sí se reconoce, junto con un investigador que se llamó Wendell Bennett, que también trabajó en el noroeste argentino, que hay cotradiciones. Puede haber mucha diversidad, justamente por el ambiente, por las distancias de la costa a los valles serranos o desde los valles a los altiplanos. Pero hay cotradición. Hay muchas lenguas, pero esta gente tiene una sola forma de ver el mundo y de actuar en él. Cotradición. Como Uhle no veía horizontes, Telio sí. Uhle no veía horizontes porque pensaba que eran todas sociedades diferentes. Telio veía horizontes porque se daba cuenta que en los ailius de las distintas zonas de los Andes, a pesar de las lenguas, a pesar de los dibujos, los textiles diferenciados, había una tradición común. Alejandro, ¿podemos pasar al próximo? Hoy vamos a hablar un poco de las sociedades andinas. En los próximos encuentros de las sociedades costeñas y selváticas.
porque en realidad son 3 ejes diferentes. Ahí me contestó Jesús. Una cosmovisión, muchas lenguas. Perfecto. De eso se trata Jesús, exactamente. Una cosmovisión común, pero lenguas diferentes. Muy bien. ¿Avanzamos, Alejandro? En realidad, sobre quien más impactó la conquista de los españoles en los Andes fue en la costa y en la sierra. Digamos, la tierra baja oriental permaneció relativamente aislada durante mucho tiempo, a pesar que el que la descubre o el que permite el descubrimiento es Gonzalo Pizarro, uno de los hermanos de Francisco, que desde Quito baja, planea bajar a la tierra baja. En realidad, Orellana es el que descubre el Amazonas porque desobedeció a Gonzalo Pizarro, cosas que eran muy comunes entre estos soldados, ¿no? Pero, digamos, permanece como un espacio que la tierra baja tiene un problema, es, digamos, el clima es muy agresivo. Eran agresivas también las tribus, porque era otro tipo de sociedades, y además ellos tenían digamos, querían oro. Hoy sabemos que en algunos ríos del Amazon, de los Amazones, de la cuenca amazónica, tienen oro, pero en aquella época no lo sabían. Entonces, la búsqueda del oro es lo que planteó la ocupación militar y luego civil de la sierra y la costa. Pasemos a la próxima, si es posible. Entonces, sobre ese mundo tan diverso que se originó antes de los incas, mucho antes de los incas, un tiempo que abarcó 10.000 años antes de ahora, 10.000 años antes del presente, se implantó la sociedad de Castilla. Y especialmente una sociedad que procuró evangelizar, es decir, definió como gentiles, como lo habían hecho los cristianos europeos, gentiles a estas sociedades totalmente nuevas para ellos, ¿no? Totalmente novedosas. Y le procuró que fueran cristianos, lograr una unidad cristiana en el reino de Castilla en América, en las Indias en principio. Digamos que eso ha dejado una impronta muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando uno ve las fiestas, cuando uno ve las procesiones, por ejemplo, del Señor de los Milagros, uno ve que ese implante tuvo éxito. Además, por supuesto, de la lengua, ¿no? La lengua castellana es la lengua oficial de estos países, a pesar que una parte muy importante de su población habla el quechua o el aymara, o cualquiera de las lenguas de menor cantidad de hablantes. Acá tenemos, vuelvo a repetir, 3 posiciones. El indigenismo, que serían los intelectuales, que desde la literatura o desde alguna de las ciencias sociales se interesa por el destino de los indios, o digamos hoy, pueblos originarios. El indianismo como la perspectiva de los propios pueblos originarios por sí mismos, que ahora desde el año 2000 en adelante ha estado muy activo. Y el andinismo, que en Perú llaman peruanismo, que son todos los investigadores científicos e historiadores que se ocupan de los Andes. Casi uno podría decir que se ha transformado en una especie de campo científico separado. Al respecto les quiero decir que
las tesis de Max Uhle y de Julio Tello fueron muy discutidas en mesas redondas que se hicieron en distintos momentos, hasta que se crea el Instituto de Etnología y Arqueología de la Universidad de San Marcos. La creación de ese instituto en realidad fue fundamental para, digamos, que se volviera un campo sistemático el estudio tanto etnológico como arqueológico. La arqueología estudia los restos materiales. Perú tiene muchísimos sitios arqueológicos y por eso atrae tanto a los arqueólogos. Está lleno de sitios arqueológicos, pero muchos de ellos son sitios patrimoniales, es decir, son sitios UNESCO, son patrimonio de la humanidad. Chan Chan, al que vamos a ver, fue declarado Patrimonio UNESCO en el año 1986. Esa distinción obviamente se debe a la magnitud y a la importancia del proceso sociocultural que tuvo lugar en él, ¿no? Otros arqueólogos que podríamos señalar nosotros, que fueron también fundamentales para recrear el pasado antes de los incas, fue Gordon Willey en el Valle de Virú. Es un valle que está cerca del Valle de Moche, donde nosotros vamos a ir. Gordon Willey fue con todo un equipo norteamericano donde estaban personas que luego fueron muy, muy famosas, como Kroeber, Alfred Kroeber, como Junius Baird. Junius Baird es famosísimo por haber excavado la Huaca Prieta, que la vamos a ver de lejos desde El Brujo, desde el sitio El Brujo, el de la Señora de Cao. Bueno, ellos elaboraron lo que sería la secuencia maestra, entre comillas, como dicen los arqueólogos, la secuencia modelo de lo que pasó antes de los incas. Pero el que nos ha dado hasta hoy el esquema fundamental de los horizontes separados por periodos intermedios. En los horizontes la cultura andina se habría unificado bajo el tono de una de las sociedades regionales. Por ejemplo, el primer horizonte es Chavín de Huántar. Ahí parece haberse unificado la cultura andina. Después se rompió y aparecieron sociedades regionales. Después se volvió a unir por los tiahuanaco que invadieron. Después se volvió a romper y aparecieron sociedades regionales. Y finalmente se unificó con los incas. Hay una discusión muy fuerte sobre los incas, ¿eh? Algunos los consideran gente que arribó, conquistó a la manera española. Otros ensalzan a los incas, lo consideran, sobre todo sobre la base de las ideas que escribió Garcilaso de la Vega, una sociedad socialista, una sociedad comunista. Y otros consideran que en realidad los que desde el ángulo historiográfico, ¿no? Histórico, nos dicen, miren, se los da como conquistadores y guerreros, pero en realidad fueron gente que supieron negociar con los ailius regionales. Y entonces fue una mezcla, sí, militar, pero también de consenso. Muy bien, Jesús. La etnia mapuche no la conquistaron los incas. Llegaron hasta el río Biobío y los mapuche no los dejaron. Así que bueno, la secuencia de John Rowe en realidad fue criticada por Luis Lumbreras, pero finalmente él también la adoptó. Divide el pasado antes de los incas, 3 horizontes divididos por periodos en los que la unidad se rompió. Claro, pero esa periodificación
Horizonte Chavín de Huántar, intermedio. Horizonte Tiahuanaco, intermedio. Horizonte Inca, final. Es para el mundo campesino. Antes de los campesinos estuvieron, bueno, gente que iba y venía por el espacio geográfico, cazando, recolectando, pescando, hasta que descubren cómo domesticar el maíz. Y luego surge el mundo campesino. La impronta arqueológica del mundo campesino son las pirámides, como mínimo. De esos otros pobladores iniciales tenemos muy bien culturas propiamente nómades, dice Jesús. Exactamente, nómades. Los nómades precedieron a los horizontes. Los nómades, obviamente, no fueron campesinos. Y acá el andinismo, desde el punto de vista etnológico, o digamos antropológico, como solemos decir aquí en la Argentina, también fueron foco de estudios muy intensos, especialmente por la Universidad de San Marcos, por la Universidad de Huamanga, por la Universidad de Arequipa, por la Universidad de Trujillo, porque el mundo campesino está vivo y entonces es necesario estudiarlos. ¿Cómo estudiar el mundo campesino viviente? Y bueno, a través de la antropología de campo o etnología de campo. ¿Cómo estudiar los campesinos antes de los incas? Por la arqueología. Pero estudiarlos no es lo mismo que explicarlos. ¿Pasamos a la próxima, Alejandro? Otra discusión ligada a esta problemática campesina la han sostenido los historiadores. Después lo vamos a ver más en detalle, pero para Pablo Macera y para Franklin Pease, esta cuestión de cómo se conforma la sociedad campesina andina tiene que ver y no tiene que ver con el feudalismo, porque en definitiva estos castellanos conquistadores vienen de una crisis feudal que ya se había dado en toda Europa y España en ese aspecto estaba atrasada. Todavía era feudal cuando ya el resto de Europa no lo era o estaba por no serlo. Por lo tanto, se explica bastante bien las instituciones que instaura el Consejo de Indias en América. Son instituciones todavía feudales y se basan en un lazo político fundamental entre el señor, que aquí va a ser el encomendero, entre el señor y el productor campesino, el trabajador campesino. Pero a su vez los castellanos no salieron indemnes. Primero porque, tomando ventaja, lo que hace es tomar instituciones de los incas. Por ejemplo, la mita. Que es el trabajo, temporal para el Estado, era entre los incas, y acá va a ser para el Estado castellano, semifeudal, en los Andes. A la encomienda le va a suceder la hacienda, como en todas partes, pero la encomienda lo que procura es crear pueblo de indios subsidiario económico. Acá Silvia López dice, la mita incaica es distinta. Ay, se me fue.
Dice Silvia, la mitad incaica era distinta, era humana y no esclavizante. Bueno, no me ven, pero yo sí los veo. Ahí aparece en la expresión de Silvia, por eso hice el silencio, el indigenismo. Indigenismo, indianismo, no es ni bueno ni malo, no estamos no estamos en el giro ético, estamos tratando de analizar. ¿Saben por qué? Porque no sabemos exactamente si era tan humana o si podemos proyectar el concepto de trabajo humanizado o con tratamiento humano a este pasado donde ellos no los tenemos en vivo. Porque en rigor era que el Inca, esta es una idea de Rostorovsky, el Inca, el Estado incaico representado por el Zapa Inca o la dinastía Inca, se beneficiaba del sistema andino porque le sacaba trabajadores. Hoy se sabe que el Inca y los curacas, o sea, los jefes de Ayllu regionales, era gente, a ver, ella vuelve a escribir, que era muy organizado por turno. Sí, pero el de los castellanos también era por turnos, porque si no se les morían. Imagínense la mitad minera. Morían igual, pero digamos, tenían que hacer los turnos también. Ella dice, sí, pero no les daban de comer. Y eso también es dudoso, porque si vos al trabajador no le das de comer, no te rinde. No podés tener un mar de muertos, que además tiene el costo de enterrarlos. El tema no lo puedo dirimir yo, obviamente, lo tienen que decir los historiadores. Pero apliquemos la lógica. Hoy como ayer, en el capitalismo, en el feudalismo y en los sistemas despóticos anteriores, el trabajador no lo podés matar porque matás la producción. El día que los trabajadores se den cuenta que son importantes, cambian la sociedad humana, obviamente. La cuestión es que esta gente, bueno, la observación era esa, que tendemos, es decir, en la ciencia hay que traer pruebas, no juicios. Es decir, tendemos, a mí también me pasa, yo tengo simpatía por los incas, pero tengo más simpatía todavía sobre los chimú, o los chancas, que cuando los incas tratan de conquistarlos, son como los mapuche, no pudieron. Ahí también, los castellanos llegan cuando el sistema está debilitado, pero no solamente por Huayna Cápac, que los dos hijos de Huayna Cápac que luchan entre sí, sino también por dos frentes de resistencia feroz. En la costa norte con el reino de Chimor y los chancas al norte. ¿Qué tipo de sociedad, en definitiva, realizan? Bueno, en términos generales van manteniendo las tradiciones económicas, el sistema económico que habían tenido los incas, pero le ponen también la evangelización y obviamente instituciones que traen desde España. ¿Saben por qué España se llama España? España se llama España porque desde el tiempo de los romanos, cuando llegaban a Gibraltar, había unas especies de pastos duros, lo llamaban España, y ahí viene el nombre. ¿Nunca se preguntaron por qué España se llama España? Bueno, vamos ahora a la próxima placa. Acá debajo de crisis del feudalismo aparece un tema importante que es la sociedad mestiza. Nosotros acá en Argentina no hablamos de mestizos, en general hablamos de criollos, extendiendo el nombre que los españoles en el Río de la Plata, por lo menos, daban a los hijos de españoles nacidos en el Río de la Plata. Por extensión, digamos, quien viene de ambas líneas se llama criollo.
pero no se usa en Perú. Ellos usan mestizo. Esa sociedad mestiza de mezcla de líneas genealógicas combinadas terminó siendo mayoritaria. Todos, de alguna manera, todos, en América Latina, todos somos mestizos, pero se transformó en una antinomia respecto al campesino de Valle Serrano, al campesino del interior, porque la sociedad mestiza finalmente se vio a sí misma como gobernando el país y como susceptible al cambio social y cultural, mientras que ese otro país campesino quedó adherido a las tradiciones. Eso, por supuesto, es un prejuicio, ¿verdad? Es un prejuicio, pero que ha tenido, digamos, operatividad histórica. Ha ocurrido. ¿Podemos avanzar, Alejandro? Fíjense que ahora avanzamos hacia la cuestión de la sociedad y cultura, que fue un problema, digamos, de estudios, recibió muchísima atención, también es cierto por influencia de la antropología mexicana, que había avanzado mucho en los años anteriores, a la década del 60, para estudiar esa sociedad campesina, sobre todo en términos de desarrollo y subdesarrollo. La adhesión a la cultura tradicional, a las formas de trabajo tradicionales, a la producción económica tradicional, finalmente era algo que debía ser estudiado porque podía ser un obstáculo para el desarrollo del país. Y entonces, también de alguna manera se transformó en una cuestión nacional. Avancemos, Alejandro. Ahí terminó la presentación, Ana. Ahí termina. Sí. Entonces, ahora me van a ver. Y vamos a describir dos explicaciones que son paradigmáticas, es decir, que están presentes en todas las investigaciones, porque han resultado, las dos confrontan, las dos descripciones confrontan, o las dos explicaciones confrontan, pero tienen la ventaja de abarcar un mundo, repito, como dije al comienzo de la clase, complicado. Una es la de John Murray. Que la de John Murray, mejor se las voy a leer, para que sea él, en sus propias palabras, el que digamos, se exprese. Dice, los ingresos de mano de obra de los señores y del Estado nos ayudan a comprender otros intercambios. Hay tantas diferencias de altura, sequedad y bruscas alternancias de temperatura, desde el calor tropical diurno hasta las 275 noches de heladas, es de esperar que haya grandes diferencias entre las zonas ecológicas o de producción. Si a eso añadimos la inclusión de una densa población asentada, según los arqueólogos, tanto en la costa irrigada como en el altiplano, desde el mar hasta Chavín y Chuquisaca, el acceso a la productividad de zonas contrastantes se vuelve indispensable. Esta complementariedad se podría haber logrado estableciendo una serie de mercados en distintas alturas, cada uno de ellos en manos de distintos grupos, los cuales controlarían su propio nicho geográfico. Resulta que esta no fue la solución de los andinos. Allá se optó por el acceso simultáneo de un grupo étnico
adaptado a la productividad de sus microclimas, desde los oasis costeños hasta la puna, y también con el oriente, hasta la selva. Tal distribución se logró intentando establecer su propia gente en un máximo de pisos dispersos, unidos por caravanas y usando lazos de parentesco religiosos y militares. Eso es lo que nos dice John Murray. Fíjense, el avión podría ser que se pudiera interpretar como que distintos, entre comillas, reinos hubieran ocupado en forma de mercado distintos pisos ecológicos. Pero él dice no. Fue un solo grupo étnico. Él está en la zona de Ayacucho, entonces lo está viendo desde esa región. Esa región, un solo grupo étnico que se especializa y manda gente a distintos pisos ecológicos. Pero ¿saben qué? La tributación la tiene el curaca del Valle Central. Porque eso en definitiva se define por quién tributa a quién, ¿no? Como todas las cosas de este mundo. Es decir, acá tenemos una visión territorial, la de Murray, que nos habla de la unidad étnica organizada en Ailius que coloniza espacios a distinta altura. Y de esa manera logra una alta productividad. La productividad era muy alta en el mundo de los incas. Productividad campesina. ¿Qué dice María Rostorovsky? No lo ve de la misma manera. Ella tiene sobre la propiedad territorial incaica o final del sistema andino, tiene otra visión. Ella dice, no, la unidad sociopolítica fueron las huarangas. Bueno, acá en la Argentina la palabra huarango significa otra cosa. Da una forma de ser o de hablar. Huaranga, con H, huaranga. Son agrupaciones de 1000 personas, de 1000 hombres, de 1000 varones. Que luego los dividen en pachacas de 100, porque tenían el sistema decimal los incas. Entonces, los van mandando a distintos trabajos. Ahí podría estar lo humanitario, ¿ven? Porque entre ellos son parientes. Claro, muy bien, levantó el dedo porque tiene razón. Ahí estaría la diferencia con el sistema bestial de los castellanos. Y ella dice, los Ailius estaban entremezclados. Lo contradice fuerte a Murray, ojo, lo contradice fuerte. Estaban entremezclados y dispersos. Entonces, la tenencia es dispersa. Ella lo llama así, tenencia dispersa. No por pisos ecológicos, claro, usando los pisos ecológicos, pero dispersos y entremezclados. Y es más, bueno, esta mujer vivió su vida en el archivo, ¿no? Estuvo en el archivo. Ella dice, porque es difícil entender la propiedad étnica, sobre todo si tratamos de no meter nuestro sistema, nuestra idea de propiedad. Ella dice, había tierras de las huacas. No son solamente las ruinas arqueológicas o los lugares donde había restos arqueológicos o entierros. No, las huacas son divinidades. Por darles a esas divinidades su tierra.
El nivel de administración podía estar a nivel de los curacas o a nivel del Inca, ¿no? Dependía de qué tierras. Ojo que los curacas tenían tierras y que los incas tenían tierras propias. Había pueblos temporarios, dice ella. Pueblos temporarios. Ahí, bueno, le cayeron encima, tuvo que reconocer que era no sabe si durante los incas o antes de los incas había pueblos temporales. Lo había en la colonia. En el sistema colonial, sí. Por ejemplo, Lima tenía unos pueblos temporales alrededor que estaban dedicados al tejido, estaban a la esquila, es decir, para actividad. Entonces, para Murra, pisos ecológicos y gente colonizando desde un núcleo central que estaba en los valles. Para Rostorovsky, unidades sociopolíticas dispersas, tierras de las huacas, bueno, tierras de los ailius, tierras de las huacas, tierras del curaca, tierras del inca. Ese era todo el sistema. Y ella agregaba algo más, que la verdad que fue una verdadera descubridora del concepto, que son los navegantes. Porque se sabía que Pizarro había visto balsas con navegantes, pero no sabían de dónde venían. Incluso se pensó que podía haberlo inventado. No, no lo inventó. Eran los mindalaes, que viajaban desde el sur hasta el Ecuador y volvían. ¿Qué iban a buscar? Iban a buscar el Strombus bubonius, ese caracol grande, que además era un instrumento musical, un instrumento de llamada, y las conchas sagradas con las cuales sus señores, por lo menos a los muertos, los adornaron de una manera profusa. ¿Están ahí? Bueno, ¿quieren preguntar? Bueno, yo tengo una preguntita. Aquí con Jesús. Con Jesús. Sí, cuando sí, cuando te refieres a pueblos temporales, ¿podría entender de cierto modo una diferenciación entre oficios, como una jerarquía de oficios, entendiendo que las lanas de per se y otros oficios son artesanales, mujeres y las comunidades femeninas? ¿Se podría un poco, sí. a lo mejor, introducir un poquito en ese tema? Sí. Miren, las tejedoras, la importancia económica de las tejedoras no solamente se dio con los incas, sino que continuó. Las tejedoras eran tejedoras de lana y tejedoras de algodón. Como fibras son muy distintas entre sí, y la habilidad de la tejedora también es muy distinta para un caso y para el otro. Ustedes saben que los andinos domesticaron dos especies en realidad de un mismo género, que son las llamas y las alpacas. La lana de los camélidos en realidad no es una verdadera lana, como entendemos nosotros lana, como las de ovejas. Es una fibra gruesa, que tiene como una cutícula. Por lo tanto, no es fácil tejer ni llama ni alpaca. La de la alpaca es mucho más fina, porque la alpaca vive o las crían en los humedales altiplánicos, donde hay llano de altura. Y entonces es un animal que pasa necesidades de forraje y de agua. Y eso, curiosamente, le da una calidad a su pelo mucho mejor. Hasta tal punto que los australianos modernos someten a sus animales de cría a estas situaciones porque mejora el pelo.
El de la llama es mucho más grueso y no son flexibles. Por lo tanto, requieren mucho trabajo de amasado hasta lograr la fibra que puede ser tejida. El algodón es muchísimo más adecuado y por otra parte, en los dos casos se han usado para las mortajas y ahí sabemos bien, realmente bien cómo era la técnica. Había una jerarquía de oficios, existía una jerarquía de oficios, aunque la idea que tenemos es la de una sociedad bastante igualitaria. Ahora, el Inca tenía un lugar donde algunas mujeres, no todas, eran desde prácticamente niñas, al llegar a la pubertad, eran encerradas, se supone que estaban encerradas. Por eso los españoles, los cronistas lo interpretaron al comienzo como monjas, pero no eran monjas, dedicadas al tejido. Probablemente el tejido haya sido moneda. ¿Hasta qué punto pudo haber tenido esto influencia organizativa? Que cuando Hernandarias se hace cargo de la gobernación del Paraguay, es el primer gobernador criollo, es decir, nacido en América, en el Río de la Plata, también hace Cotiguazú. Hace un lugar donde supuestamente son huérfanas, viudas, mujeres que no tienen varón que las sostenga. Y los jesuitas luego lo hacen en las misiones. Y los jesuitas sí usaban los paños de las tejedoras como moneda en el Río de la Plata. Los incas tenían otros recursos monetarios, como podían ser los metales, el oro, la plata, las conchas marinas, tenían otros elementos que podían ser usados como moneda, en los intercambios. De todas maneras, se la toma como una sociedad no monetaria. En cambio, los españoles sí tenían moneda y además estaban ansiosos por recoger todo el metalífero que hubiera en las minas y por eso se centraron en, muy bien, Jesús, la joyería, los adornos mortuorios, se ve un especial énfasis en utilizarlos. Los pueblos temporarios probablemente fueran pequeños campamentos, o también el hecho de que las ciudades, las primeras ciudades, han tenido pueblos, digamos, satelitarios para mantener a los españoles adentro. El español está en la ciudad, el sistema era pueblos de indios, pueblos de españoles, no vivir en forma conjunta, quería el Consejo de Indias, después van a cambiar esa legislación, pero digamos, es probable que esta necesidad de productividad, porque también los tejidos de estos campesinos incaicos han llegado a Europa, los llevaban a Europa. Es decir, son una riqueza objetual, una riqueza que se objetiva en piezas de abrigo, de adorno o de mortajas. Tanto los incas, pero los castellanos lo absorben. Porque también es cierto que los castellanos vienen de un mundo campesino. El mundo feudal era un mundo campesino, con señores. Y ellos mismos venían de una estructura social en la cual no eran dirigentes, eran parte de la plebe. Entonces, trasladados aquí, aprovechaban esa situación para subir en la escala social, cosa que les estaba permitido. ¿No? Que muchos no pudieron, sí, porque también se aprovecharon de ellos, pero lo cierto es que así funcionó. ¿Dónde estaban los mestizos? Porque además de la mancebía, además al comienzo, en la primera etapa, falta de mujeres, ¿dónde estaban los mestizos? Porque en pueblos de indios estaba prohibido que estuvieran y en pueblos de españoles no eran bien recibidos.
estaban dispersos en los campos. Estaban dispersos en los campos. Ahora, después con el tiempo, el mestizaje se acentuó y entonces vemos a las clases altas, ellas también mestizadas. Y entonces acceden a lugares de conducción que los indígenas u originarios, los originarios no alcanzaron. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿O comentarios? hubo un intercambio interesante ahí mientras Vale. presentabas. Bueno, alguna de las preguntas la leíste. La pregunta de Elvios era sobre la posibilidad de profundizar en el tema de las huacas, ya que él reside en la ciudad de Humahuaca, y preguntabas qué autores profundizaban ese tema. Les vamos a dar una bibliografía sobre el tema en el Classroom. Las huacas tienen un problema de ambigüedad en cuanto al significado. En realidad, huaca es el resto arqueológico, el resto material, sea una tumba, sea un monumento, sean, entre comillas, porque no es bueno usar la palabra ruinas, pero está en el lenguaje coloquial, es presencia de antiguos. Es decir, aquí estuvieron los antiguos. A veces el monumento, supónganse en el Cusco, Sacsayhuamán, es impresionante, ¿verdad? Es ciclópeo, pero es una huaca. Pero una tumba, la tumba de un niño, la tumba de una mujer, la tumba de un hombre, del común, también es una huaca. La tumba de un gobernante es una huaca. Porque en realidad hay una cosmovisión, como decía Jesús, una cosmovisión de acuerdo con la cual el alma se va a algún lugar. Ellos también tenían una noción, no digamos de alma, el espíritu, no tenemos una palabra castellana para designarlo, pero se va a algún lugar y perdura. Los incas tenían el hábito o la ceremonia de sacar una vez al año a sus momias, sacarlas y pasearlas. El paseo de la momia era para que recibiera honores, pero también un tratamiento ritual, porque son extraordinarias, son sagradas. La huaca tiene esa parte sagrada y tiene una parte material y una parte sagrada. La parte sagrada sería, en castellano, esa dimensión espiritual, ¿no? El espíritu todavía está, existe. Ellos tenían el mundo en tripartición. En nuestro próximo encuentro vamos a entrar a la cultura incaica en una tripartición. Entonces, en algún lugar de esa tripartición están. Eso se asemejaba de alguna manera o fue usado por los evangelizadores justamente para inducir la creencia cristiana, ¿no? En el paraíso, en el cielo y el infierno, la vida transitoria aquí y demás. Las huacas en general fueron objeto de búsqueda ya desde la colonia porque se presumía, y lo tenían, que eran tesoros, que había elementos allí realmente valiosos. Porque los castellanos buscaban dos tipos de riqueza metalífera, la de la plata y la del oro. La plata valía muchísimo en Europa en aquella época. Cuando descubren el Cerro Rico, el Cerro de Potosí, en realidad fue un impacto impresionante. En realidad en la actualidad siguen todavía, se pueden visitar, se puede visitar en la mina del Potosí, se puede entrar a los conductos, todavía hay gente trabajando, pero ya la plata no vale lo que valía, ¿no? En el mercado internacional. Entonces, el mercado minero siempre está ligado a la demanda. El oro y la plata era la gran demanda de la época de los siglos XV y XVI y XVII. Por lo tanto, eso estuvo fuertemente ligado a
aprovechar el trabajo hasta infantil, hasta el siglo XX, hasta el siglo XX. Trabajaron en el Potosí niños. ¿Por qué? Porque el niño se lo mandaba al conducto más estrecho. Como tenían cuerpecitos más chiquitos, podían meterse en las vetas más estrechas. En ese aspecto, digamos que la huaca va como sumando, acumulando significados. En principio, la huaca es el lugar de cementerio, el lugar de, digamos, lo que queda. Es sagrada si es de personas, sobre todo si son gobernantes. Y pasa a ser luego lugar de tesoro y de huaqueo, es decir, de buscar huacas para huaquearlas. El léxico lo dice bien, para saquearlas, excavarlas y saquearlas. Después la huaca también es el lugar en el que, acá me están diciendo que hay una película de Netflix. ¿Ustedes ven el cartel, como lo veo yo, que aparece? Ah, sí, entonces no lo digo. La huaca comienza a ser un lugar de excavación arqueológica, ahora ya con sentido científico. Y finalmente la huaca es objeto de turismo, es lo que se visita. O sea, es un nombre genérico que fue acumulando significados. Ahora, todas las leyes de patrimonio que hay en los países andinos, por supuesto, el acceso a estos registros está bien, bueno, si se controla, ¿no es cierto? Digamos, ya no se, ya el huaqueo es ilegal, es ilegal. Ahora, en la mitad del siglo XX, después de Telio, mientras Telio está vivo, surge en rigor, sí, también un estudioso por inducción, dueño de una gran hacienda, parte de una familia de mucho dinero en el Perú, que fue Larco, Larco Hoyle, fue un gran coleccionista, fue también un gran arqueólogo, pero fue también un gran coleccionista. ¿Cómo él forma su colección? No con las excavaciones arqueológicas, porque el arqueólogo no puede quedarse con lo que saca del sitio. Esto fue a medida que él era un joven y un adolescente, iba creciendo y demás, los campesinos en los momentos de hambruna, es decir, de crisis económica, le llevaban huacos, le llevaban huacos y él los compraba. Es decir, en los campos, como ocurre en la actualidad, a veces por casualidad el trabajador encuentra un resto arqueológico y no teniendo demasiada noción de que en el fondo él algo tenía que ver con esos huacos, se lo lleva al señor para vendérselo. De esa manera, en Lima, el Museo Larco, Larco Herrera en este caso, es un museo que vamos a visitar, que tiene la gran colección moche del Perú, moche o mochica. Especialmente una sala que armó la familia Hoyle, o Hoyle Herrera, que estuvo prohibida y cerrada durante muchos años, que es la de los huacos eróticos. Porque los moche tenían una plástica cerámica muy especial, donde no tenían fotografías, pero sabían modelar la cerámica o hacían moldes que le permitía tener vasos cerámicos donde reproducían escenas de la vida real, de toda vida real, de la doméstica, de las enfermedades y del sexo. Esa sala estuvo prohibida por cuestiones así morales de época, ¿no? Pero vale la pena verla porque es de una, digamos, de un realismo típico de los moche y del talento de los moche. Sí,
Bueno, estamos ya pasaditos. Toda bibliografía que quieran específica nos lo dicen y se las damos en el Classroom. Perfecto. Sí, nos pueden escribir por el Classroom un correo y se lo hacemos llegar a Ana. Bueno, la verdad que acá ha dejado muy interesantes también recomendaciones, tanto bibliográficas como algún documental de Netflix, que por ahí estaremos chusmeando. Yo tampoco lo había visto, así que lo anoto. No, yo lo vi. Ana, no sé si querés comentar algo acerca del podcast, algo que les quieras dejar como Sí. consigna, porque recuerden que no nos vamos a ver por 15 días, ¿sí? El sábado Ay, próximo es un sí. montón, nos van a extrañar, nosotros vamos a extrañar a ustedes seguramente. Este, Oh, recu- no nos van a nos extrañar, vamos a extrañar. porque el podcast lo que tiene, bueno, algo de narcisismo en la vida hay que tener, queridos. Eh, y con esto cerraríamos. El podcast contiene mi voz. Claro. Oh, o sea que el sábado que viene me van a volver a escuchar. Pero es un podcast que en realidad se preparó especialmente en relación, es como dirigido a Ombayek. Ombayek, ¿quién fue? Porque lamentablemente murió hace un mes y medio. Se llamaba Leoncio Carrión. Yo lo conocí a través de César Gálvez Mora, un gran arqueólogo de la costa norte del Perú. Leoncio descendía o de los Chimor o de los Moche, porque se considera que los Chimor no son continuidad de los Moche, es gente que llegó después, son arribeños, llegan después, no son de la genealogía Moche. Yo creo que él, por la forma de la cabeza, ciertos aspectos físicos, en realidad se relacionaba con los Chimor, con los Chimú. Le decían maestro. En Perú dicen curandero, curador, brujo, a todo aquel que puede hacer algo con la magia, que tiene un contacto especial con lo sobrenatural y que por tener ese contacto con el mundo sobrenatural puede curar o puede hacer morir. Porque dicen hay brujos maleros. Ay, llegó Yulisa Rondón, bueno, qué suerte. El malero produce enfermedad o muerte. Alguien le pide que otra persona enferme o muere y entonces lo hace enfermar o morir. El brujo, bueno, en cambio, es curador, curandero. Los dos tienen su mesa. Esto no va a ser tema de hoy, se los adelanto, una mesa donde coloca objetos que van haciendo como la cosificación de su sabiduría brujeril, para el bien o para el mal. Leoncio era para el bien, era un curandero, un curador, un maestro. También cuando usan, por ejemplo, el San Pedro es una especie de cactus, es la planta maestra. Uh-huh. En la selva es la ayahuasca, claro. Es la planta maestra. ¿No? Así que la palabra maestro o maestra tiene que ver con esta cuestión mágica. Claro. Entonces, ese primer podcast que ustedes van a escuchar tiene dos finalidades. Una, que pensemos también que el mundo andino amazónico es una mentalidad, como dice una cierta corriente historiográfica, la historia de las mentalidades, que empieza con los historiadores franceses. Una mentalidad, una forma de intercambiar con las cosas, con el mundo, con la realidad, una forma de creer, una forma de desarrollar una cultura, es una mentalidad. Pero acá está el mensaje fundamental. Una mentalidad, digamos, mitológica, mítica, mística, creyente, activamente creyente.
Aún el intelectual andino que ha escrito 80 libros tiene esa mentalidad. Yo lo he encontrado hasta en los marxistas, que tendrían que ser todos ateos. No, tienen. Hay una mentalidad específica del mundo andino amazónico, que tiende a ver la realidad como mágica o alentada por lo sobrenatural. Segunda finalidad. O sea, la primera, que veas una mentalidad. La segunda es que nos hagas una tarea para el hogar, una tarea para la casa, que vas a subir al Classroom. Un comentario, después de escucharlo, que no supere las 60 palabras. ¿Quieren que les repita? Vas a recibir un resumen que te lo voy a elaborar yo de 500. Vas a escuchar el podcast y luego vas a escribir un comentario de 60 palabras. Julissa dice que está peleando la realidad. Doy fe que es verdad. Doy fe. ¿Saben por qué? También por la atmósfera. La capa de nubes impide, trastorna la internet. Esa es una de las razones. Entonces, vas a escuchar el podcast y vas a escribir un comentario de 60 palabras. 60 palabras son 60 palabras, 60 palabras son 60 palabras, no 45, no 85. ¿Habéis entendido? ¿Queréis que os hable en el castizo colonial? Ana, ¿podría tomarme un minuto para mostrarles cómo se sube una tarea al Classroom? Sí, por supuesto, y ya terminamos. Bien, porque no sé si todo el mundo sabe, así que me tomo un minuto, les pido disculpas, pero para asegurarnos de que estemos todos en sintonía, voy a compartir en pantalla la pestaña con el Classroom como ustedes lo ven, ¿sí? Como lo ve un inscripto como lo que el Classroom llama estudiante, ¿no? En cualquier momentito estaré compartiéndose en pantalla, así les muestro bien y me parece que la forma, en este caso sí, la forma visual va a ser mejor para ver dónde hacer clic y demás. Así que creo que ya lo estarían viendo en pantalla, si no me equivoco. Bien, bueno, ese es el tablón de nuestro Classroom, ¿no? Van a tener aquí en la parte donde dice trabajo de clase, en algunos dispositivos aparece como trabajo a secas, pero es esa sección donde ustedes tienen los materiales habitualmente. Van a hacer clic allí, van a ir a la actividad que va a estar cargada acá como una tarea. Vamos a terminar de prolijarla un poquito, este es un modo de ejemplo. Ahí van a hacer clic en ver instrucciones y se va a abrir de forma completa esa pestaña, es decir, va a abrir todos los recursos, acá vamos a volver a subir el podcast y demás. Lo que ustedes tienen que ir es acá a esta sección de la derecha, donde dice añadir o crear, ¿sí? Ahí al hacer clic, añadir o crear, les abre un desplegable. Lo que van a hacer ustedes es seleccionar archivo y van a buscar en su computadora, en su dispositivo, el enlace de texto, el vínculo, perdón, donde tiene alojado el archivo de texto, el documento de texto, y lo van a cargar. Una vez que esté cargado, marcan como completada la tarea. Dado que se trata de un comentario, y respetando la lógica que propone Ana de intercambiar un contenido virtual con una intervención del mismo estilo, también pueden utilizar la opción de añadir comentario de clase y subir su comentario, justamente, valga la redundancia, como lo que Classroom considera un comentario. También pueden hacer su aporte de esa manera. Entonces tenemos dos formas de hacer nuestro aporte a la actividad. Uno es comentando en la barra de comentarios y la otra es añadiendo o creando un archivo de texto en nuestra computadora o nuestro dispositivo y subiéndolo como archivo externo. De cualquiera de las dos maneras, una vez que está compartido nuestro comentario, por favor no olviden marcarlo como completado. Para aquellas personas que no están en el Classroom todavía, en principio les sugerimos hacerlo, creo que es una buena modalidad para mantenernos comunicados y transmitir los materiales y demás, pero si
por alguna razón no quieren estar en el Classroom, lo pueden enviar al correo, ¿sí? Al correo que les paso en pantalla. Ustedes ya tienen en los correos de bienvenida, ya se los hemos enviado, pero cualquiera de estos dos correos que ahora les estoy pasando en comentarios, también es una forma de hacernos llegar sus 60 palabras de comentario respecto del podcast. El podcast lo compartimos por correo, lo compartimos por el Classroom, lo vamos a volver a compartir. No sé si hay alguna pregunta más de tipo metodológico, más de tipo cuestiones administrativas. Bien, Luján tiene alguna pregunta sobre el viaje, Ana. No sé si esto lo querés explicar ahora, lo veremos en otro encuentro. No, ahora, digamos, para responderle, el seminario tiene una parte de seminario itinerante que no es obligatoria. Ustedes cursan, vamos a cursar hasta noviembre, van a recibir un certificado expedido por el instituto, pero el que quiera viajar se va a comunicar con nosotros y vamos a tener como son muchos, no sabemos cuántas personas quisieran viajar. Las personas que quieran viajar en el seminario itinerante nos reunimos y ahí se les va a explicar bien cuáles serían los requisitos. Con respecto a las estadías, es algo que todos los años renovamos con las instituciones que nos reciben, que son la Dirección Desconcentrada de Cultura del Departamento de la Libertad, en la costa, donde iremos a ver los sitios, ¿no? Los sitios patrimoniales. A ver, hay un montón de preguntas. Perdón, estuve haciendo un intercambio recién yo, es mi culpa. Hay una sola pregunta en realidad respecto al viaje de Luján que completa su pregunta, que justo estabas explicando si es que el viaje es gratuito o hay que pagar alguna cuota, pregunta ella. En la Amazonía nos recibe la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El viaje es gratuito, pero tanto los profesores que vamos como los estudiantes se tienen que pagar el pasaje por avión o por tierra. Nos encontramos en Lima, recorremos Lima, los lugares históricos de Lima, el sitio Pachacamac, que queda a 70 kilómetros al sur. En términos generales, si llevan los certificados como profesores o como estudiantes, no pagan la entrada a los sitios. Eso no hay que olvidarse porque la entrada allá, para los extranjeros, no para los peruanos, para los extranjeros es muy cara. Se mide en dólares, ¿eh? Así que es fundamental llevar eso, ¿no? Después, en Lima nos tenemos que alojar cada uno por nuestra cuenta, yo misma también lo hago. En Trujillo, depende del número. En términos generales, ellos tenían un departamento muy grande donde alojaban a los seminaristas. Y participamos allí de un seminario binacional, donde van los científicos peruanos y nosotros, la delegación, lleva sus trabajos también. Que esa sería la condición del seminario itinerante. Y luego volvemos a Lima, porque no hay servicio regular aéreo entre Trujillo e Iquitos. Volvemos a Lima y viajamos en avión hasta Iquitos. También nos lo tenemos que pagar. Y en Iquitos nos aloja la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ahí sí nos alojan sin... No tengo incertidumbre. En el caso de Trujillo, no sé qué es lo que decidirán. Es decir, el viaje es un viaje de estudios. Es un viaje de estudio e investigación que va a producir informes. El Joaquín B. González es un instituto gratuito.
Este seminario es gratuito, como todos los seminarios del Joaquín, pero sí hay gastos de viaje, eso sí, porque no lo podemos evitar, no tenemos un subsidio para esto. Este seminario fue declarado de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, bueno, no tiene una adjudicación de subsidios. Yo misma ahora ya estoy ahorrando para febrero del año que viene. El viaje es en febrero, porque en enero todas estas instituciones están de vacaciones, ¿no? Es que tienen el mismo calendario que nosotros, por ser hemisferio sur, de las vacaciones de verano. Así que tenemos que ir en febrero para tener contacto con los profesores, con los estudiantes de allá y demás, ¿no? Con los arqueólogos de allá, de la costa norte. Bien, bueno, no sé si quedó respondida la pregunta. Pasando en limpio, la doctora Rocchetti se refería a los costos, si bien entendí, como usualmente es, un pasaje aéreo hasta Lima, los viajes al interior de Perú, a la costa oeste, y luego a Iquitos en avión, y el hotel en Lima, ¿no? Las primeras noches. Esos serían gastos que corren por cuenta de los seminaristas. Sí. Bien, perfecto. Muy bien, bueno, última cosa que quería comentar por mi parte, si hay alguna persona que estuvo hoy pero que no está inscripta en el seminario, por favor, no deje de enviarnos un correo a las direcciones que les pasé recién, a cualquiera de ellas, para que los anotemos de manera formal, así reciben su certificado, ¿sí? Más allá de que obviamente están más que invitados e invitadas a sumarse al próximo encuentro. Bueno, sí, otro punto que quiero aclarar otra vez. El seminario itinerante no es obligatorio. Perfecto. La certificación la tenés por asistencia y los trabajos que te pidamos puntualmente, como del comentario sobre el podcast. Repito, no es obligatorio, pero sí es fantástico. Claro. Es una cosa realmente maravillosa. Bueno, ¿están indignados? ¿Están indignados? ¿No? ¿Están contentos? Bueno, acá tengo 3 pantallitas que sonríen. Y los emoticones. Lidia López, prepárate para ser protagonista, y si hay otro escondidito por ahí también. Muy bueno el intercambio de hoy, la verdad que sí. El intercambio cuando hablan, como Jesús, está fantástico, porque nos empezamos a ver. Claro. Bueno, un gusto muy grande. Un gusto, gente. Estén atentos, atentas, por favor, a los correos. Nos volvemos a encontrar el 24 de junio. Va a ser probablemente un enlace diferente. Así que, por favor, estén atentos y atentas a los correos. Subimos la tarea prolija y los materiales post-encuentro, que son la grabación y el resumen de la doctora Rocchetti. Un abrazo grande. Nos estamos viendo en 15 días. Gracias, Alejandro. Gracias. Chau, chau. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Chao. Besos, besitos. Muy bien.